Más allá de los mitos y leyendas, de los rumores y de las creencias, de las fantasías y las novelas, de los héroes y los villanos, están los hechos de la historia. Amigas y amigos, bienvenidos a los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino y hoy voy a platicarles sobre la segunda boda de Porfirio Díaz. Él encabeza la rebelión de Tuxtepec en 1876 contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, con lo que asume por primera vez la presidencia del país el 5 de mayo de 1877 y permanece ahí hasta el 30 de noviembre de 1880. Después de él, su compadre, el general Manuel González, es presidente. Poco antes de que dejara la presidencia, el 8 de abril de 1880, fallece su primera esposa, doña Delfina Ortega, y después de que él termina su periodo presidencial se dedica mucho a la vida social, y en una reunión, en una fiesta en la Embajada de los Estados Unidos, conoce a María Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castelló. Se hacen amigos y ella se ofrece para darle clases de inglés a don Porfirio, van fomentando esta amistad y por fin él se le declara mediante una carta que decía así: yo debo expresar a usted que la amo. Comprendo que sin una imperdonable presunción no puedo esperar sino que en el ánimo de usted pase otro tanto, y por eso no se lo pregunto. Pero creo que en un corazón bueno, virgen y presidido de una clara inteligencia como el de usted, puede germinar ese poderoso sentimiento, siempre que sea un caballero el que lo cultive y sepa amar tan leal, sincera y absolutamente como usted lo merece, y yo lo hago desde ya con un modo casi inconsciente. Es decir, Porfirio Díaz ve dos virtudes en Carmen: su inteligencia y su corazón noble. Es así que se casan, ella de 17 años y él de 51, siendo testigo de la boda su compadre, el presidente de la República, don Manuel González, y entre otras personas, el doctor Eduardo Liceaga, quien fue un médico muy relacionado con los políticos de esa época, como siempre ha sucedido en México, y es quien hace la colonia de los doctores, que fue muy famosa porque es la primera colonia donde se construye primero el drenaje y los servicios públicos y ya después las casas. Fue un negocio inmobiliario de los políticos de la época. Esta boda fue narrada por el periódico oficial que había fundado Porfirio Díaz, o la gente allegada a él, que se llamaba La Libertad, y narra cómo la boda civil se realiza el sábado 7, una boda muy elegante, muy afrancesada ya, en la casa de los papás de la novia. La boda se prolonga hasta el domingo 8 y el lunes 9 el arzobispo de México, don Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos, celebra la ceremonia religiosa en una capilla privada y los novios, dice la crónica del diario La Libertad, del periódico La Libertad, los novios se van de luna de miel a Nueva York acompañados por el padre de la novia, don Manuel Romero Rubio. Manuel Romero Rubio fue un licenciado por el Colegio de San Gregorio, que se adhiere al plan de Ayutla eh, por las reiteradas presidencias de Santana, conoce a Juárez, se hacen muy amigos, a tal grado que Manuel Romero Rubio llega a ser diputado suplente, sin tener ninguna candidatura, por el Estado de México cuando él era de Tamaulipas, y tiene una labor muy destacada en el Congreso. En 58, cuando viene la guerra de reforma, Zuloaga, el presidente conservador, lo apresa junto a otros liberales, y una vez que triunfa la guerra liberal, la guerra de reforma, triunfan los liberales, se le libera
y Juárez le encomienda organizar la aduana y el gobierno del Distrito Federal. En la época del Segundo Imperio, en 1863, Juárez huye de la capital y deja encargado de los asuntos civiles a Manuel Romero Rubio. Triunfa la República, se restaura y surgen después del Segundo Imperio tres grupos liberales: el juarista, el porfirista y el lerdista. Romero Rubio siempre se destacó por una gran capacidad conciliatoria y, a pesar de ser lerdista, queda como presidente de la Cámara de Diputados. Juárez se reelige, pero fallece en 1872 y de esta manera asume la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, que vuelve a ser reelecto en 1876 y ya después de su reelección nombra a Manuel Romero Rubio como ministro de Estado. Romero Rubio siempre fue el más lerdista de todos, e incluso era el que sonaba como para suceder a Lerdo de Tejada, pero Díaz se levanta en armas contra Lerdo. Lerdo sale huyendo del país junto con sus allegados, entre ellos Manuel Romero Rubio, y el 21 de noviembre de 1876 parte a los Estados Unidos. Aun que parten juntos, ya había un distanciamiento entre Romero Rubio y Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que Manuel regresa a México el 14 de junio de 1878 y rápidamente se incorpora al porfirismo. Es por eso que coinciden muchas reuniones con Porfirio Díaz, y hasta la fecha se debate y no queda claro por qué Carmelita se casó con don Porfirio. Algunos dicen que la mamá fue quien la animó, que el papá la convenció como una estrategia política. Hay quien dice que verdaderamente Díaz se enamoró de Carmelita. El hecho es que ellos se casaron y después de la boda Porfirio Díaz le dice: Carmen, tú en nuestra casa serás la reina. Todo el mundo te obedecerá, empezando por mí. Tú decidirás qué es lo que van a hacer mis hijos y yo te voy a entregar todo mi sueldo y tú vas a disponer de él como lo creas más conveniente. Solo te pido un favor, que no te metas en mi vida política. Y Carmelita cumplió todo lo que le pidió don Porfirio. Fue una verdadera madre para los tres hijos sobrevivientes de Porfirio Díaz. Amanda, que fue una hija que tuvo Porfirio Díaz poco antes de casarse con la señora Rafaela Quiñones. Después se casa con Delfina. Con Delfina tiene 7 hijos, de los cuales solamente sobreviven Luz y Porfirio, pero Carmelita a los 3 hijos los cuida como una verdadera madre. Pero sí interfiere en la vida política de Porfirio Díaz, y interfiere de buena manera, porque le enseña buenos modales, le enseña a comportarse en la mesa, a usar los cubiertos, a no escupir en las alfombras, a vestirse bien. Incluso todos los días le aplicaba polvo de arroz para blanquear su piel, cosa que efectivamente consigue, y podemos ver un Porfirio Díaz muy diferente al de su primera presidencia, a las que tuvo después, que sucede a su compadre Manuel González. Y un aspecto más en el que todos creen que interfiere Carmen es en acercarlo a la Iglesia Católica, distanciada por las leyes de reforma que Porfirio Díaz deja de aplicar, y la Iglesia Católica se hace la vista gorda ante las sucesivas reelecciones de Porfirio Díaz y ante todos los errores y abusos que comete su gobierno. Otra de las grandes virtudes de Carmen Romero Rubio fue su amor por el arte y la cultura. Hay un avance cultural en México en esa época, y además ella es afecta a obras de beneficencia, a tal grado que funda la Casa Amiga de la Obrera, que era un centro de asistencia pública, donde cuidaban y alimentaban a 300 niños, hijos de obreras que tenían que salir a trabajar. Causó tal emoción la vida social de Carmen Romero Rubio, que incluso el músico Juventino Rosas compone el Vals Carmen en honor a ella, que se hace en esa época un segundo himno nacional, y en agradecimiento el padre de Carmen le regala un piano alemán al músico.
Este hecho se retrata a modo de comedia en la película México de mis recuerdos, con Joaquín Pardavé y Fernando Soler. Después del triunfo de la Revolución Maderista, que fue muy rápida, el 25 de mayo de 1911, escoltados por la policía, preparan sus maletas en su casa y parten al puerto de Veracruz, escoltados por Victoriano Huerta, quien después captura, asesina a Francisco I. Madero y asume la presidencia. El hecho es que en el trayecto hay un pequeño incidente, tratan de asaltar el tren, la gente de Victoriano Huerta repele la agresión y de esta manera llega Porfirio Díaz al puerto de Veracruz, a la casa del señor Whitman Pearson, donde es alojado y es visitado por incluso el gobernador del estado de Veracruz. El representante de la línea Hamburg-América le regala el boleto para que el 31 de mayo viaje en el Ipiranga a Francia. Él se despide de la gente, mucha gente llorando, se le hacen los honores del presidente, se le despiden con 21 cañonazos disparados desde el castillo de San Juan de Ulúa, se toca el himno nacional y parte hacia Francia, a la que llega el 20 de junio, se va a vivir a París, pero se mantiene muy enterado de todo lo que ocurría en el país, da varias entrevistas. El fin de año de 1911 lo celebra allá en París con gente de México y siempre abrigando la esperanza de regresar al país. Esta ilusión que tienen él y Carmen se va postergando y empiezan a tener viajes. El 14 de enero de 1913 viajan a Egipto, Porfirio Díaz, Carmen, sus hermanas y otros familiares. El 18 de marzo llegan a Roma, ahí dan algunas entrevistas y así viven juntos en París hasta que a finales del año de 1914 Díaz se enferma, empieza a ponerse cada vez más grave. Carmen tenía una correspondencia muy fluida con mucha gente en México, preguntaba por muchos de sus asuntos, incluyendo la casa amiga de la obrera. Y en una carta a una amiga de nombre María Caña le platica que ya Porfirio está muy cansado, que él dice que son tantos años de trabajo que ya casi no pueden salir a pasear al bosque. Y para julio de ese 1915 la salud de Díaz se deteriora mucho más. El día 2 se agrava, empieza a alucinar, llamaba a su madre, él hablaba de que estaba en su hacienda de la Noria en Oaxaca donde quería fallecer, lo que ocurre ese día a las 6 de la tarde. Carmen organiza un funeral en el templo de la Plaza Víctor Hugo allá en París, lo sepulta en el mismo templo con la esperanza de un día repatriar los restos de Díaz. Cuando ve que esto prácticamente es imposible, compra un lugar en el Panteón de Montparnasse donde traslada los restos de Porfirio Díaz en el año de 1921, 5 años después de su fallecimiento, y por fin ella logra regresar a México en 1934, ya en una situación económica no tan boyante como la que había estado viviendo toda su vida, por la revolución, por la crisis del 29, por la guerra mundial, se va diluyendo su riqueza y vive así en una medianía hasta el 25 de junio de 1944, que fallece a la edad de 80 años. Fue amor, fue interés política. El hecho es que ella siempre se expresó con mucho cariño, respeto y amor hacia don Porfirio. Estos son los hechos de la historia y yo soy Manuel Palomino. Hasta la próxima.